vamos a trabajar con el lenguaje de la matemática. ¿Sí? Fíjense ustedes que tenemos dos clases de lenguaje. Tenemos el lenguaje coloquial y tenemos el lenguaje simbólico. Ahora, si yo, por ejemplo, digo 5, ¿ustedes pueden tocar el número 5? No pueden tocar el número 5, ¿sí? Es un símbolo. ¿Podemos tocar 5 bancos? Sí. ¿Podemos tocar 5 lápices? Sí. O sea, el 5 nos ayuda, es algo que se ha inventado, ese símbolo, para poder representar los números, las cantidades. ¿No es así? En la matemática tenemos muchos símbolos. ¿Así es? ¿Qué símbolos conocen ustedes? A ver. El de la suma, el más, el menos, el dividido, la raíz, el símbolo de la raíz, ¿sí? La potencia. Hay muchos símbolos y todavía van a aprender muchos más. Bueno, veamos acá la diferencia que hay entre el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. Cuando hablamos de lenguaje coloquial, fíjense ustedes acá, de lo que yo hablo, de lo que yo digo. ¿No es así? Son las palabras que salen de mi boca. Si yo digo un número y no conozco el número, ¿con qué lo voy a simbolizar? Bien, con una letra. En este caso, con la letra X. ¿Puede usar otra letra? Sí, puede ser cualquier letra. Pero la más usada es la X. Esa es la más usada. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Sigamos. Ahora, si yo digo un número, ya, al decir un número, ya anoto la X. ¿Sí? Aumentado en 5 unidades. Muy bien. Como dice aumentado, el signo más. Más 5. Y ya lo pasé al lenguaje simbólico. Ahora vamos con el que sigue. El anterior de un número. Si yo digo el anterior de 5, ¿cuánto es? 4. Y si digo el anterior de 4, 3. El anterior de 3, 2. ¿Qué hago yo para pasar al anterior? Le voy a restar 1. Le voy a restar 1. ¿A quién? A ese número. ¿Sí? Por eso coloco X menos 1. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ese es el anterior de un número. Y si yo digo el consecutivo de 10, 11. El consecutivo de 11, 12. El consecutivo de 12, el de 13. 14. ¿Qué operación hago para pasar de un consecutivo a otro? Voy a sumar 1. Ahí entonces lo que hacemos es sumar 1. Y como acá dice el consecutivo de un número y no conozco el número, va a ser la letra X. Usamos la X, es la más usada, ¿sí? Recuerden que puede ser cualquier letra. Ahora si digo la mitad de un número, si digo la mitad de 20, dividido 10, la mitad de 50, 25. La mitad de 1000, 500. ¿Qué hacemos para calcular la mitad? Dividido en 2. Muy bien, lo estamos dividiendo por 2. Dividimos por 2. ¿A quién? Al número. Así como no sé el número, colocamos X. Pero no solo se representa así. También podemos representarlo de diferentes maneras. Fíjese. Puede ser así o puede ser de esta manera. ¿Por qué? La raya de fracción también indica división. Entonces puede ser de esta manera o ya también como es fracción lo puedo colocar un medio X. De las tres maneras se puede expresar la mitad de un número. Ahora si digo la tercera parte de un número. X dividido 3. Muy bien, va a ser X dividido 3. Lo puedo representar así o también lo puedo representar de otra manera. ¿Cómo sería de la otra manera? X sobre 3. O si no, un tercio. ¿Sí? Cualquiera de las tres formas está expresado la tercera parte de un número. Ahora si digo un número par. A ver, nómbreme los números pares. 2, 4, 6.
común los números pares? Que todos son divisibles por o múltiplos de 2, perdón, divisible o múltiplo, ¿sí? Todo con respecto al 2. Bien, entonces, ¿cómo voy a asegurarme yo de que un número sea par? Lo tendré que multiplicar por 2. Entonces va a ser 2 por x, ¿sí? A cualquier número que yo lo multiplique por 2, siempre me va a dar un número par. Supongamos que x vale 5. 5 por 2, 10. Si supongamos que x vale 10. 10 por 2, 20. Supongamos que x vale 13. 13 por 2, 26. ¿Sigue siendo un número par el resultado? Sí. Sí. Entonces, así vamos a simbolizar el número par. Vamos con el número impar. A ver, ¿cómo simbolizamos el número impar? ¿Cuándo se multiplica por 3? Si yo multiplico por 3, digo 3 por 3, 9. 3 por 10, 30. ¿Y 30 es un número par o impar? ¿Es un número impar? Sí. ¿El 30 es un número impar, sí o no? No, es un número par. Entonces, no me da la certeza que yo pueda multiplicar siempre por 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo a un número par le sumo 1? ¿Sí? Si yo a un número par le sumo 1, va a dar un número impar. O sea, si yo tengo 6, 6 más 1, si tengo 10, 10 más 1, si tengo 21 más 1, perdón, si tengo 22 más 1, 23. Siempre le va a dar un número impar. Entonces, de esta manera, con esta fórmula, siempre me va a dar un número impar. Vamos al último. El doble o duplo de un número. A ver, el doble de 10, el doble de 20, el doble de 40, el doble de 80, 160. el doble de 160. Muy bien. ¿Qué hacemos para sacar el doble? ¿Multiplicamos por cuánto? Por 2. Muy bien, vamos a multiplicar por 2, entonces va a ser 2 por x, ¿sí? 2 por x. Recuerden que ese por a veces puede estar y no puede estar. También puede ser directamente 2x, y 2x es lo mismo que decir 2 por x. ¿Sí? Bien, entonces tengamos en claro esto, la diferencia entre el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. Lenguaje coloquial, todo lo que hablamos, todo lo que son palabras, y el lenguaje simbólico donde usamos símbolos. ¿Sí?